que piense en ellas y vamos a tratar de responderlas. ¿Listo? Entonces, bueno, por aquí en la siguiente diapositiva vamos a tener las preguntas. Entonces, la primera pregunta dice, ¿alguna vez has sentido a Dios lejos de ti? Bueno, preguntémosle a Joana. Joana, hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Joanita, ¿alguna vez has sentido a Dios lejos de ti? Joana. ¿Ya Joana no está? Uno quiere responder. Buenos días, mi pastora, ¿cómo está? Buenos días, Joanita, ¿cómo vas? Joanita te preguntaba, ¿alguna Sí, vez has señor. sentido Sí, a señor. Dios lejos de ti? Yo no creo, no lo interpreto como lejos, sino como, como que siento que él está en silencio y no busca respuestas, busca soluciones, pero siento que él no está lejos, lo siento, es como que el silencio, yo no sé cómo interpretarlo, porque, porque es eso, no lo siento lejos, sino como que él guarda silencio para que yo pueda escuchar su voz, pero a veces no la entiendo, me falta como eso. Ok, perfecto, vale. Siguiente pregunta, ¿te has sentido solo? A ver, por aquí está Mariluz. Mariluz, Dios te bendiga, buenos días, ¿cómo estás? Qué rico que te hayas conectado con nosotros en esta mañana. Puedes activar el micrófono. Hola, Diana. Hola, hola, ¿cómo Buenos estás? días a todos, a todas, bendiciones, ¿cómo están? Bien, ¿cómo Tengo en el vas? segundo piso otra música, entonces no sé si se escucha alguna interferencia, qué pena con ustedes. No te preocupes. Sí, yo sí he sentido la ausencia de Dios, donde yo he creído que he estado sola. Eh, Se experimenta un momento de como de emoción, de tristeza, se expresa la tristeza, como que siento que él no ha dado respuesta a lo que quiero sentir en el momento, de pronto una llenura, una respuesta de Dios. Lo he sentido, pero también he sentido el momento en que él viene a dar respuesta. Entonces sí se siente algo diferente en cuando él está, cuando siento que está en su ausencia, y se siente algo diferente cuando él está presente en las situaciones. Ok, gracias Mari. Qué rico que estés conectado con nosotros. Y bueno, y la siguiente pregunta. Gracias. ¿Por qué crees que Dios en ocasiones no se manifiesta? Vivi Barragán, ¿por qué crees a veces que Dios no se manifiesta? Buenos días, pastora. Buenos días, Vivi, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Pues yo creo que Él también espera de nosotros cómo actuamos, ¿no? Y cómo podemos solucionar las cosas. Yo creo que Él toma como un descanso y analiza cada situación en que vivimos, porque pues Él no siempre puede estar ahí al pie de nosotros. Y, y no se manifiesta inmediatamente, porque yo creo que Él siempre, aparte pues de esperar y analizar, él nos pone a pensar muchísimo como personas, creo yo, y no se manifiesta en el momento en que uno quiere, sino cuando él de verdad lo ve posible en ese momento. Ok, Vivi, gracias. Bueno, pues estas son tres preguntas que yo creo que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? En donde hemos pasado por circunstancias donde, como decía Joana, hay aparentes silencios de Dios y uno dice, bueno, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Dónde está Dios? Que no lo veo, que no lo siento. Y es ahí sí como que uno ve ese cielo tan lejano de nosotros y se siente de pronto uno solo y abrumado. Y hace unos días atrás, en una de las enseñanzas, mi esposo nos compartía sobre precisamente esa historia de huellas en la arena, de ese hombre que iba caminando en la arena con Jesús y que un momento se detiene y mira hacia atrás y ve que a lo lejos habían 4 huellas
pero que ya cercanas a donde él se encontraba solamente habían 2. Y entonces le pregunta a Dios, ¿tú por qué me dejaste solo? ¿Por qué estoy caminando solo? Y entonces Dios le dice, no, las huellas que tú estás viendo no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevaba en mis brazos. Entonces, esos momentos de aparente ausencia también llevan a algo específico en un momento único que Jesús vivió. Vemos a Jesús como ese modelo de hombre que fue probado en todo y vivió en todo bajo las mismas circunstancias que el hombre, para que pudiese sentir y experimentar la misma necesidad que usted y yo tenemos de Dios. Y precisamente ahí, en esa soledad que Jesús vive, es cuando uno puede entender ese silencio de Dios, esa aparente ausencia. Y eso se ve en la oración agónica de Jesús. Entonces le voy a pedir por favor que vaya ahí a Lucas, capítulo 22, versículo 39. Un texto que ya conocemos, que es bastante especial. Jesús ora en Getsemaní. Jesús ora en Getsemaní, un pasaje bien particular, porque habla precisamente de ese momento antes de llegar a la cruz. Un momento muy fuerte, un momento en donde Jesús se enfrenta con su propia humanidad y se enfrenta con esa espiritualidad de ser el Hijo de Dios, pero también se enfrenta con un propósito y una tarea que él asumió y que en su humanidad prefería decir, no más, pare, aquí, paremos el bus y yo me bajo aquí porque no puedo. Y dice la escritura, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí hay hartas, muchísimas enseñanzas que nos deja este pasaje de tan sencillos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Nos habla precisamente de orar antes de caer en la tentación, de permanecer en oración cuando estamos en momentos de dificultad. Pero yo quiero que nos centremos específicamente en el versículo 44, que dice, y estando en agonía. ¿Qué es la agonía? La agonía es un estado extremo de condición en la que el hombre lleva su cuerpo físico y su parte emocional y mental a un límite. La agonía está catalogada en este momento dentro de los síntomas de lo que corresponde a los ataques de angustia, de pánico, aludidos a la depresión. Y hoy en día la depresión es una de las enfermedades mentales más fuertes y en las que más se está atacando a la población, ya no solamente a los jóvenes, sino a la población aún de edad avanzada, precisamente por estados de continua agonía. Entonces dice que Jesús estaba en agonía. Yo me ubico en ese cuadro y miro ese momento específico y veo a un Jesús postrado en tierra, en un momento quebrantado, reventado,
llorando tal vez con sus ojos hinchados, cansados, con tal vez un dolor de cabeza impresionante del mismo estrés que estaba manejando en ese momento por la condición a la que iba. Una agonía que se expresaba no solamente en un cuerpo físico, sino también en su proceso mental y emocional que estaba llevando. Y dice la escritura que él oraba más intensamente. O sea, imagínense la presión tan tenaz que tenía Jesús en ese momento, que lo estaba llevando a orar de una manera más intensa, ¿sí? O sea, que es como cuando usted está en ese momento de orar y como que, Señor, pero por favor, haz algo, y como que quisieras cogerlo y bajarlo del cielo y que hiciera y actuara así de manera inmediata. Esa era la oración agónica de Jesús, una oración en donde no sabía tal vez a dónde más recurrir, sino que había un silencio en esa oscuridad de la noche, en ese monte de Getsemaní. Hace unos meses atrás, el pastor también nos hablaba sobre lo que significaba el Getsemaní. Y Getsemaní es ese cruce de ese paso necesario que todos como humanos requerimos para llegar a un propósito. Y Jesús estuvo ahí, estuvo en ese Getsemaní, en ese momento particular necesitado, hundido en la agonía, en la angustia y en la desesperación, en el dolor, en la incertidumbre, en el sentirse completamente desarmado y no saber qué hacer. Dice que y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense cuán impresionante era esa situación de completo estrés en él, que lo estaba llevando a sudar gotas de sangre. En un estudio sobre la muerte de Jesús, veía yo hace unos años, y explicaban por qué él llegó a brotar gotas de sangre. Y dice que el cuerpo tiene un límite físico en donde los poros se abren y evaporan ese sudor. Y como nuestra sangre es agua también, tiene un porcentaje de agua, llega un momento en donde ya el sudor no se convierte en agua, sino que fue tanta la presión que se llevó a su cuerpo físico que sus venas, sus vasitos de sangre se reventaron internamente en el cerebro, en la cabeza, que lo estaban llevando a que se salieran por sus poros. Y por eso es que dice la escritura que su sudor era como grandes gotas de sangre. No sé si usted ha pasado por momentos en donde hay situaciones difíciles y viene un dolor de cabeza. Generalmente cuando uno está estresado, está preocupado, está cansado, viene un dolor de cabeza unido al cansancio, pero usted no puede dormir porque el mismo dolor lo desespera, pero la pensadera, pero sí, es una angustia. Y es muy fuerte sentir como esa presión acá en esta parte del cerebro, como los tironajes hacia su cabecita. Dice la escritura que caían de su frente grandes gotas de sangre como sudor. Y ese momento de necesidad, ese momento de angustia, de dolor y de desesperación que se pudiese estar generando en la vida de Jesús, en ese momento, también son situaciones físicas que uno puede vivir cuando vive situaciones o momentos de dificultad. Ver y reconocer ese tiempo en el que Jesús ora de esta manera tan fuerte es evidenciar esa completa necesidad en donde Dios, el mismo Hijo de Dios, estaba buscando la presencia de él. Y donde el mismo Dios tiene que hacer un silencio, más que una pausa, es hacer un silencio para que ocurra ese hecho que era necesario que sucediera para cambiar la humanidad, para cambiar la historia de la humanidad.
Y eso es precisamente lo que a veces sucede en nuestra vida con esos momentos de aparente ausencia del Señor. Momentos en donde usted y yo nos confrontamos a preguntarnos qué pasa y por qué, y el silencio y la angustia, y Dios, ¿dónde estás? Pero Dios está formando algo que nos quiere llevar a reconocer su poder y su grandeza sobre nuestra vida. Cuando pasan esos momentos de situaciones difíciles y uno ve aquello que aprendió, aquello que experimentó, que lo hizo más fuerte, eso es precisamente lo que hace que uno pueda decir, wow, gracias Señor. No cuando uno está pasando por ese momento difícil, sino porque es lo que uno aprende. Y porque en ese momento de dificultad no se siente uno preparado para ver lo que está sucediendo en el momento. La angustia y la agonía no le permiten a uno comprender qué es lo que está pasando ahí y qué es necesario. O a quién le va a gustar vivir en el desierto y decir, uy, sí, es que chévere, estoy en el desierto, me voy a echar una bronceada, qué rico, no. O qué buena esta prueba y la voy a disfrutar. Siendo que aún la Escritura a través del apóstol Pablo nos dice, diga al débil fuerte soy y en la prueba hágase fuerte. No es fácil mantenerse así, porque precisamente en ese momento es donde el Señor prueba nuestra fe y fortalece nuestra confianza en Él. Y entonces quiero que miremos unos aspectos fuertes precisamente que nos van a permitir ayudarnos a través de la Escritura frente a esos momentos en los cuales el Señor nos permite vivir situaciones como estas. Primera, cuéntale a Dios cómo te sientes. ¿Qué hizo Jesús? ¿Y qué dice la Escritura? Que Jesús se postró en sus rodillas y le dijo a Dios cómo se sentía. Él le dijo, Señor, papá, ya no puedo con esto. Sí, para ti es posible quitarme esta copa, no permitirme pasar por esto, yo te lo agradezco. Él abrió su corazón. Hay momentos en donde pasamos por situaciones donde nuestra condición humana nos lleva a alejarnos, o porque sentimos que vergüenza porque aparentemente nuestro pecado es mucho más grande, o nuestra prueba o nuestra situación se hace tan fuerte que es mejor no decirle a nadie mi necesidad. Y entonces nos cerramos y no hablamos. Y cuando ya de pronto llega el momento, es demasiado tarde. Cuéntale a Dios cómo te sientes. Jeremías nos dice, clama a mí y yo te responderé. Debemos buscar a Dios y decirle cómo nos sentimos en tus palabras. Jesús le dijo en sus palabras, Señor, si quieres, pasa de mí esta copa. Es más, él le dijo, papá, padre, papá, si puedes, pasa de mí esto. Hay momentos en donde debemos abrir nuestro corazón y decirle al Señor, Dios, ya no puedo más. No me siento con fuerzas, me siento decaer, me siento completamente destruido. Es hablarle a Él y expresarle esa necesidad, esa situación, esa condición en la que me encuentro. Aprender a depender del carácter inmutable de Dios. ¿Qué hace Jesús después de que abre su corazón delante de Dios y le dice, Señor, papá, si puedes ayudarme, perfecto. Si no, Él le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y qué difícil es decirle al Señor, hágase tu voluntad. Porque humanamente queremos que la voluntad de Dios sea mi voluntad. Humanamente yo quiero que la voluntad de Dios sea la respuesta que para mí es la mejor. Si estoy pidiendo de pronto por la sanidad de alguien, por salud o por una situación específica, ¿cuál quiero que sea la voluntad de Dios? Pues que esa persona se sane, se levante o que haya esa respuesta satisfactoria para mí. Pero la voluntad de Dios a veces no es esa. Y sin embargo Jesús, después de que abre su corazón a Dios, se despoja de él mismo para depender del carácter inmutable de Dios, diciéndole, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
en el Salmo 139, versículo 13, habla precisamente de cómo Dios nos formó en el vientre de nuestra mamá. Y Él conoce todo de nosotros. Y dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Ahí se está descubriendo esa necesidad de dependencia continua de Dios. No fuimos formados en un laboratorio, no fuimos formados bajo una condición biológica. Somos formados bajo la mano poderosa de Dios, por ende dependemos del carácter inmutable de Él. Y esa formación es la que nos permite entender que Él es quien maneja, conoce y desarrolla todos y cada uno de los procesos que nosotros vivimos. Tercero, confiar en el plan de Dios y en sus promesas. Cuando dice que Jesús le dice al Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Miren cuán grande es Dios, que aunque hay un silencio de papá Dios hacia esa pregunta de su hijo, no lo deja solo. Hay un ángel. Hay momentos en donde yo siento soledad y puedo mirar hacia atrás y ver solamente 2 huellas y aún escuchando a Dios decir, yo te llevo en mis brazos y las huellas que ves son las mías. Yo puedo seguir sintiéndome solo y seguir sintiendo que Dios no está, pero su ángel está ahí, porque Él envía a su ángel del cielo para fortalecernos. ¿A través de qué? Una palabra, un mensaje, una llamada, un detalle, una sonrisa, una canción. ¿De qué manera Dios te ha hablado? ¿De qué manera Dios ha confirmado su plan sobre tu vida? Job, y en la historia de Job, que muchos la conocemos como una historia muy fuerte y atravesada por tantas circunstancias difíciles. Ahí en el capítulo 23, versículo 8 al 10, dice, y he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Puedo ir al norte, al sur, al oriente, al occidente, puedo ir a todo lado y no encontrar la respuesta. Pero pasando ese tiempo de prueba, el Señor me llevará y me mostrará ese camino porque Él lo conoce, probándome como oro, y yo saldré a flote. Para verlo luego ahí en el 42, capítulo 42, el último capítulo del libro de Job, cómo Dios responde sus promesas y cómo Dios permite que Job se levante de una manera especial. Y se ve esa restauración y esa prosperidad de Job después de haber perdido todo y ver cómo Dios se levanta. Es ahí donde Dios cumple sus promesas. Si Dios te lo prometió, aunque haya un silencio, Dios te lo va a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, aún en ese aparente silencio, Jesús sabía que la promesa de Dios se iba a cumplir y era que a través de su muerte íbamos a nacer muchos con una nueva salvación, con la salvación de Cristo. Cuarto, recordar siempre lo que Dios ha hecho por ti. Generalmente, cuando estamos en esas situaciones de crisis y en ese silencio y en esa ausencia, empezamos a olvidar. Y empezamos a olvidar las promesas de Dios, pero también nos empezamos a olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Y entonces es ahí donde muchos han dado un paso atrás.
y han preferido volver al mundo, volver a su vida pasada, porque dicen, no, ay, Dios no cumple, Dios no hace, Dios no lo ha hecho, alejándose de Él y olvidándose que Dios fue tan grande su amor por nosotros, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Jesús aquí recordó lo que Dios había hecho por nosotros y a lo que Dios lo había llamado para hacer. Y por eso Él se levanta de la oración y viene a sus discípulos y hallándolos durmiéndolos les dice, oiga, levántese. Miren, Jesús en momento de agonía le da aliento y ánimo a sus discípulos para que no caigan. Porque les dice, levántense, oren y no entren en tentación. Les recuerda que hay un propósito por el cual es necesario que Él vaya a la cruz. Y en esa misma ausencia, último aspecto, hay que aprender a rendirnos delante de Dios. ¿Por qué es tan impactante la oración de Jesús en el Getsemaní? Porque hay una oración de rendición. Porque Jesús se rinde completamente delante de Dios. Y lo hace Él solo. Cuando Jesús se aparta, Él va con sus discípulos a orar. Pero llegan a un punto y Él les dice, no, esperen, paren ahí, quédense ahí y yo me voy. Cuando llega allá, se despoja y se abre. Yo generalmente soy una de las personas que cuando estoy en momentos de situaciones de pronto difíciles y complejas, anhelo llegar a mi casa sola y encerrarme y despojarme, desbaratarme en Dios y decirle, ya no más, necesito de ti. Hay una completa rendición delante de Dios. Jesús se despojó de todo lo que Él era y cuanto en Él había para reconocer que necesitaba de Él. Y que si no estaba Dios en el camino, Jesús posiblemente no iba a poder lograr llegar a su objetivo, que era la cruz. Porque Él sabía que lo que venía no iban a ser unos correazos, unos pequeños latigazos, o de pronto que algunas personas le dieran la espalda. Él sabía que lo que venía iba a ser fuerte, iba a ser terrible. Si nomás usted imagínese, bueno, voy a clavar una puntilla y me voy a machucar. ¿Usted clava la puntilla? No. Prefiere buscar a otra persona para que la clave. Jesús sabía que iban a venir clavos sobre sus manos, que iban a haber momentos de dolor, pero Él se rindió delante de Dios. Y en ese plan de rendición, dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La capacidad de creer que aunque venga el hombre fuerte para lastimarme, para romperme y para dañarme, Dios está ahí. Entonces en esta mañana yo quiero llevarte a reconocer en algo. Nunca dudes en la oscuridad lo que Dios te dijo en la luz. Nunca pongas en duda aquella promesa que el Señor te ha dado en los momentos de oscuridad, en los momentos de ausencia, de aparente ausencia, de silencio de Dios. Cuando el maestro está calificando un examen, hay silencio. Y los que están haciendo el examen están nerviosos, angustiados, algunos confiados. Hay momentos en donde nuestro maestro está en silencio porque está trabajando en nosotros. Y es que para madurar nuestra amistad en Dios, Dios debe o puede
llevarnos a prueba con periodos de aparente ausencia de Dios. Yo no sé si usted ha escuchado esa canción de Lily Goodman que habla de al final y dice, hay momentos en donde te buscaba y hay diferentes formas de responder. Había momentos donde tu respuesta era inmediata y habían otras donde no había. Qué manera tan diferente de contestar. Y así es. Dios tiene un futuro glorioso para tu vida y para mi vida. Pero es necesario que en esos periodos de prueba, en esos momentos de desierto, en esos momentos de dificultad, entendamos y reconozcamos que su silencio está formando en nosotros su carácter, que en su silencio Él está obrando, pero que en esa aparente ausencia el ángel del Señor está a nuestro lado, reconfortándonos para permitirnos salir avante y ver su gloria. Se alegrará el desierto y la soledad. El yermo se gozará, florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón opacao, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución con pago. Dios mío vendrá y os salvará. Si hoy es un tiempo en el que necesitas fortalecer tus manos y enderezar tus rodillas, porque tal vez has sentido que Dios ha estado ausente en este tiempo sobre tu vida, mira que el Señor te recuerda que si tu corazón es opacado, te esfuerces, que no temas, porque Él viene con retribución, con pago. El mismo Dios vendrá y te salvará. Yo te voy a invitar que ahí donde tú estás cierres tus ojos y le puedas decir al Señor, Dios, precioso Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Señor, por aquello que estás haciendo sobre nuestra vida. Gracias, Dios, porque sabemos y reconocemos que en nuestras fuerzas físicas tal vez no podemos, pero que aún en esos tiempos de aparente ausencia tuya, tú sigues estando ahí. Tú sigues fortaleciéndonos y sigues trayendo vigor a nuestros huesos. Hoy queremos levantar nuestras manos como señal de victoria. Hoy enderezamos nuestras rodillas endebles y nos hacemos fuertes en ti. Hoy creemos, Señor, en tu promesa. Hoy creemos en tu palabra. Hoy vemos, Señor, que tú nos revistes nuevamente con la armadura del Espíritu Santo para llegar, para fortalecernos, para hacernos fuertes, Dios, para creer en tu palabra, en tu milagro de amor. Gracias, precioso Señor. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad. Precioso Jesús, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas.